Los elementos del incienso. En primer lugar tenemos el estacte. ¿Sí? Se utilizan varias traducciones y algunas son transliteraciones de las palabras. Y hay también, como en todas estas cosas antiguas, hay dudas acerca de qué planta es exactamente cada una mencionada, como ya vimos que tenemos los mismos problemas con las piedras preciosas y varias cosas más. Entonces, de cualquier manera, vamos a estudiarlo con las más tradicionales, digamos, las traducciones más tradicionales. La raíz de la palabra hebrea traducida por estacte es nataf, ¿sí? Que significa gota o algo que gotea. Él forma las gotas, o sea, nataf, de agua, ¿sí? Las que se convierten en lluvia proveniente de él, dice el libro de Job en el capítulo 29. El estacte es la primera especie aromática en la composición del incienso. Tenemos que recordar que la mirra es también, por su lado, la primera especie en la composición del aceite kadosh para la unción, ¿no es cierto? Esto indica que la muerte de Mashiach es una necesidad fundamental para la venida de Elohim a nosotros y nuestra ida a él. Solamente podemos hacer todo eso a través de la obra consumada de Mashiach y esto muy específicamente a través de su muerte, porque en su muerte fue clavada y muerta también la carne y el pecado. Sin la muerte de Mashiach no podríamos ir a Elohim ni él podría venir a nosotros. Además, eso también sería impedido. Los dos caminos estarían cortados. Esta fue la razón por la cual Yeshua le dijo a sus discípulos, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes, y si me voy, se lo enviaré. El Adón indicaba que si él no se hubiese ido, o sea, al morir en el madero, sí, para cumplir con la redención, Elohim no tendría ninguna posibilidad de entrar en nosotros. No habría podido de ninguna manera. Cuando Yahshua estaba con los discípulos, Elohim estaba presente con ellos, pero esa venida de Elohim a los discípulos era solamente parcial, porque no podía entrar. Estaba dentro de un cuerpo humano, él no podía entrar dentro de otro cuerpo. Mientras Yahshua estaba con sus discípulos en la carne, la venida de Elohim al hombre estaba por la mitad. No podía concretarse en ese momento. Él todavía no tenía la manera de entrar en ellos. Por lo tanto, Elohim tenía que irse. Es decir, debía pasar por la muerte para abrir el camino a la entrada de Elohim en el hombre caído. Ya hemos señalado entonces que la mirra en la composición del aceite kadosh de la unción tiene la apariencia de lágrimas cuando sale del árbol, porque son resinas. Y ahora vemos que la raíz de la palabra hebrea traducida por estacte, ¿no es cierto?, significa justamente gota. De hecho, tanto el estacte como el gálbano, que vamos a ver a continuación también, son como resinas, ¿sí? Son resinas que exudan de los troncos a través de incisiones, generalmente de los troncos de ciertos árboles. Esto es muy significativo porque indica que Yahshua sufrió mucho en su vida humana. Esto indica los sufrimientos justamente. Él sufrió cuando caminaba en la tierra experimentando la mirra y experimentando el estacte también, ¿no es cierto? Mientras ministraba de su interior, brotaban lágrimas. Él realmente sufrió durante toda su vida. En el madero, la vida humana de Elohim, su vida del alma, ahí se derramó completamente, ¿no es cierto? Por esta razón, el estacte es el primer elemento de este incienso. En segundo lugar, tenemos la uña aromática. La palabra hebrea traducida por uña aromática es shehelet. ¿Sí? Esta palabra describe la cáscara de un pequeño animal que vive en los pantanos del mar de juncos. Esta cáscara es medicinal y se usa también como especia. Se trata de la concha de un molusco, que es el estrombo. Y esta cáscara es parecida a una uña, justamente por eso se le llama uña aromática, y despide un muy hermoso perfume, ¿no es cierto? Muy aromático cuando es quemada. Esto significa que Mashiach en su vida redentora murió por los pecadores, son los distintos símbolos de la muerte. Por lo tanto, la uña aromática no indica solamente la muerte de Mashiach, sino también el hecho que Yahshua posee una vida redentora y que él llevó una vida redentora por nosotros. Y luego su vida redentora fue dada en el madero para los pecadores. En tercer lugar tenemos el gálbano. El gálbano aromático, como dijimos, es una resina, ¿no es cierto?, gomosa, pegajosa, de olor
desagradable, que se extrae con fines medicinales, ¿sí? De la raíz de una planta de la familia de las apiáceas, ¿sí? Que es originaria de Persia, aunque crece también desde Siria hasta la India, en toda la región de Oriente. En Tierra Santa existen varias especies que pertenecen al mismo género, ¿no es cierto? Y todas ellas producen resinas bastante similares, ¿sí? Todas ellas tienen esta resina. Si el gálbano se quema solo, produce un olor repugnante, ¿sí? Pero si se le añaden otras sustancias aromáticas, al contrario, no huele mal, sino que aumenta la fragancia de las otras, las potencias, y origina un olor agradable y duradero además. Actualmente el aceite esencial, de gálbano se recomienda para combatir también la fatiga psíquica, el estrés, ¿sí? Es muy eficaz en varios usos medicinales, como dolores musculares, o sea, tiene también las propiedades medicinales, las propiedades que traen la sanidad, ¿no es cierto? Como tercer elemento en la composición del incienso, entonces el gálbano representa la muerte poderosa de la vida regeneradora de Mashiach, lo que se levanta de esa muerte. La raíz de la palabra hebrea helbená, sí, que es traducida como gálbano, significa grasa, ¿sí? Y su terminación justamente significa llanto. Es Ebel, Helbená, Ebel, es una composición de dos palabras. La grasa significa que Mashiach llevó una vida totalmente consagrada a Elohim. Este es el significado de la grasa del holocausto. Sabemos que toda la grasa es dedicada por completo a Yahweh. Al llevar una vida de total consagración a Elohim, Mashiach llora por aquellos que no buscan a Elohim. Eso es lo que significa esta palabra, porque tiene esa gomorresina que sale, ¿no es cierto? Que es como gotas que salen de la planta. Entonces, por una parte, entonces, él lleva una vida consagrada a Elohim, y por la otra, él llora por los que no se interesan por Elohim. En realidad, toda la raza humana no se interesa por él. Él tiene que venir a colocar en cada uno de nosotros ese deseo, porque nosotros por nosotros mismos ni siquiera nos importaríamos, ¿no es cierto? Por ese motivo vino a entregarse a sí mismo, o sea, la mejor parte, que es la grasa. Él es la grasa, por así decir, la parte más rica, y siempre está destinada a Elohim. El olor de la resina de gálbano es sumamente fuerte y desagradable por sí solo. Y este olor tiene tres funciones extrañas. A pesar de no ser agradable, como dijimos, fortalece la fragancia de otros olores que sí son agradables. Cuando se añade otras especias, potencia, aumenta esa fragancia, ¿no es cierto? El estáctes aromático y la uña aromática desprende un aroma sumamente agradable cuando es quemada. Cuanto más se la quema, más agradable es la fragancia que produce, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas dos esencias tienen un aroma dulce, ¿no es cierto? El cual se convierte mucho más penetrante cuando se añade el gálbano. La segunda función del gálbano consistía en fijar y en conservar el aroma del incienso, o sea, hacerlo durar más tiempo, ¿sí? Fijaba la fragancia del incienso durante mucho más tiempo para que permaneciera. Por lo tanto, el gálbano no fortalece solamente el aroma de los otros asuntos, ¿no es cierto? Sino que fija el aroma del incienso. Y en tercer lugar, funciona como repelente. Repele y expulsa insectos dañinos y reptiles venenosos también, incluyendo serpientes. En sí, el gálbano es nocivo. ¿Sí? No se puede consumir, no se puede comer, no se puede ingerir de ninguna manera. Se usa justamente para repeler y expulsar insectos, reptiles venenosos, y particularmente la antigua serpiente, ¿no es cierto? Hasatán. El gálbano indica que la muerte de Mashiach repele a la serpiente. En cierto sentido, la muerte de Mashiach no es agradable, pero fortalece y preserva verdaderamente los demás elementos, expulsa la serpiente. Su muerte es repelente porque posee el poder repelente de expulsar a Hasatán. El cuadro de estos pasuquín nos permite ver que las tres especies representan la muerte de Mashiach en sus diferentes aspectos, ¿no es cierto? Vemos la muerte de Mashiach en la esencia de todos estos ingredientes. Elohim fijó tabernáculo en la humanidad con el fin de morir por nuestra redención para producir hijos y también para arrojar al mal que está en esta tierra. El Elohim se hizo hombre para generarnos como
hijos, redimirnos de la caída y expulsar justamente todo el mal. En cuarto lugar, entonces nos queda el olíbano. Es el producto de varias especies de árboles de incienso, ¿no es cierto?, de un mismo género que son parientes de ciertos árboles balsámicos, ¿sí? Como el que produce la mirra, por ejemplo. Son originarios de ciertas partes de África y Asia. El término hebreo es leboná, como ya mencionamos, y procede de una raíz que significa ser blanco. De ahí procede también Labán, justamente el nombre de el tío de Jacob, ¿no es cierto? Y este es el color que caracteriza este producto. La palabra griega líbanos, ¿sí? Es una transliteración del hebreo, es una transliteración de este leboná, ¿no es cierto?, a la moda griega. El olíbano es una resina blanca que representa la resurrección de Mashiach. Según Shemot 30 y 34, todo debía ser de igual peso, o sea, la misma cantidad de cada una de los ingredientes. Esto significa que los 4 elementos básicos deben tener la misma proporción y todos los atributos de la muerte y resurrección de Mashiach son parejos. No se debía ver ningún desequilibrio en este incienso, entonces debían ser todas las partes iguales. Sin embargo, muchos creyentes contemporáneos no tienen una experiencia equilibrada. Por ejemplo, algunos creyentes dan demasiado énfasis a la experiencia del madero, ¿no es cierto? No tienen ninguna experiencia de la resurrección, por el contrario, están siempre hablando de llevar el madero. Su semblante suele ser austero y sus vidas también. Las reuniones de estos creyentes están llenas de gemidos y en general carecen de alabanza. Hemos asistido, que yo creo que todos habremos asistido a reuniones donde la gente pasa la mayor parte de su tiempo gimiendo, pidiendo perdón, pero no hay espacio para el gozo y la alegría. Los participantes de estas reuniones dan énfasis a la muerte de Elohim y descuidan su resurrección. Por otro lado, encontramos a otros creyentes que parecen estar continuamente en las alturas, ¿no es cierto? En realidad eso no es la experiencia de la resurrección de Mashiach, por el contrario se trata de su emoción natural. Algunos creyentes pentecostales se encuentran en esta categoría. A menudo dicen con excitación, gritan, ¿no es cierto?, interrumpen a todo el mundo y dicen alabado sea Yahshua o alabado sea Yahweh, aleluya, ¿no es cierto?, y gritan esas cosas, pero susurran y gimen bastante poco. Por el contrario, se van al otro extremo. Uso estos ejemplos para demostrar nuestra necesidad de ser equilibrados en nuestra experiencia de Mashiach. ¿Sí? Necesitamos una porción idéntica de la muerte y resurrección de Elohim. Ya enfatizamos el hecho de que somos salados por la muerte de Mashiach al entrar en el nuevo pacto. Necesitamos la sal del madero de Elohim. No obstante, el incienso contiene olíbano, lo que representa la resurrección, ¿sí? Junto con nuestra experiencia de la muerte de Mashiach, necesitamos también la experiencia de la resurrección, porque si no, no habría esperanza. Sencillamente, la muerte puede servir para terminar las cosas, pero necesitamos la resurrección para el nuevo comienzo. Entonces, las 3 especies indican que Yahshua llevó una vida generadora representada por la vida vegetal y también una vida redentora tipificada por la vida animal, como vimos, ¿no es cierto? La primera y tercera especie, así el estacte y el gálbano, provienen de la vida vegetal. La segunda especie procede de la vida animal, como vimos. Las 3 especies representan la muerte de Elohim. La primera, el estacte, significa que Mashiach murió para generar muchos hijos. La segunda, que es la uña aromática, significa que él murió para redimir a los pecadores caídos, ¿no es cierto? Es la de la redención. Y la tercera especie, que es el gálbano, significa que él murió para expulsar el enemigo. Él vino a resolver esos 3 problemas justamente que tenía la humanidad y el mundo. Porque no es solamente la salvación para la humanidad, sino para toda la creación. Si vemos así entonces que la muerte de Mashiach cumple 3 funciones: redimir a los pecadores caídos, producir hijos de Elohim y arrojar a la serpiente antigua, o sea, a Hasatán.